de tu pequeño eterna voz. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Saludamos también a nuestro hermano Jorge Soto López. Amén. Y al pastor Melquisedec Alejandro Montesinos. Dios le bendiga, pastor. También a nuestra hermana Rosana Jara Osorio. Amén. Aquí tenemos ya a nuestro hermano Leopoldo Prieto. A ver, vamos a ver si podemos conectar con él. Estamos cargando la conexión. Ahí. Ahí está. Ahí estamos. Tiene alta audición, parece. Dios le bendiga, hermano. Se le escucha todo. Cierre la puerta, ¿no, hermano Leo? Bien, les saludamos en el nombre del Señor Jesús, hermanos amados, en nuestro programa Conversando las Escrituras. Amén. Hermano Leo, salude a los hermanos, Dios le bendiga. Hoy tenemos al hermano Catejo enfermo, amén. Ya hemos orado por él también, por la gracia de nuestro Dios. Así que vamos a tener que llevar a cabo el programa los dos. Y salúdale a la audiencia en el nombre de Jesús, amén. Hola a todos mis hermanos, mis hermanas, en el nombre del Señor Jesús. Contento de poder estar una vez más reunido con usted, pastor. Qué lástima que esté enfermito nuestro hermano Catejo. Sin duda es una baja importantísima para el programa, pero trataremos con la ayuda del Señor. Igual, si él está de ánimo, nos puede aportar algún texto, algo ahí a través del chat, ¿cierto? Amén. Igual es importante. Y como cualquier otro hermano que quiera hacer un aporte, también es importante. Pero su espíritu está con nosotros, así que igual. Amén. Está presente nuestro hermano Catejo. Bien, el tema a tratar el día de hoy era el relativismo. Amén. Saludamos a nuestro hermano Daniel Vergara también, que nos ve de la República Argentina, y también a nuestro hermano Matías Alejandro González. Amén. Como el hermano Catejo no está, vamos a llevar a cabo unos detalles que nos quedaron pendientes la semana pasada con respecto al pragmatismo. Dios bendiga a nuestra hermana María Álvarez. Luis Alberto Espinosa, Cierto Rivas, dice: muchas bendiciones, siervo de esta reunión. Mi Jesús me lo bendiga a los fieles en Cristo Jesús. Sintonía toda, desde Lota. Dios bendiga a nuestro hermano Luis Alberto Espinosa. Y como decía, hermanos, la semana pasada nos quedaron muchas cosas en el tintero con respecto al pragmatismo. Vamos a darle un repaso y vamos a comentar algunas cosas que se han introducido, ¿cierto?, en la iglesia como que se fueran, ¿cierto?, del culto. Nosotros sabemos que en 1 Corintios el apóstol Pablo nos habla de la manera como se debe llevar a cabo el culto, ¿verdad? Y voy a leer nuevamente la definición de pragmatismo para que podamos entender. Dice: el pragmatismo es una corriente filosófica que enfatiza la importancia de evaluar las ideas y creencias en función de su utilidad y resultados prácticos en la vida cotidiana. Se centra en la acción y en la experiencia como bases para determinar la validez de una idea, más que la verdad absoluta. Los pragmatistas abogan por la adaptación flexible de las ideas y teorías según las circunstancias y resultados concretos. Estas perspectivas
han influido en la psicología, la educación y la ética, promoviendo la búsqueda de soluciones prácticas y el aprendizaje a través de la acción. Hermano Leo, Dios le bendiga. Ya. Amén. Bueno, dentro de lo que conversábamos el otro día, ¿cierto? Hablábamos sobre el pragmatismo, que lo que está centrado el pragmatismo en que si algo, ¿cierto?, me da buenos resultados, entonces yo lo sigo aplicando porque se centra, ¿cierto?, en el resultado. Todas estas doctrinas, tanto como el humanismo, como la mayoría de estas doctrinas, lo que hacen en el fondo es excluir a Dios de lo cotidiano del hombre, ¿ya? Es decir, si yo como hombre genero una idea, ¿ya? Yo como hombre genero una idea y esa idea funciona, ¿ya? Entonces yo ya no necesito a Dios, porque con mi intelecto yo soy capaz de ser Dios. Yo soy Dios. Amén. Porque yo soy capaz de hacer que las cosas funcionen sin la necesidad de un ser supremo, sin la necesidad de un ser al cual llamamos Dios, ¿ya? Yo soy Dios. Por eso que Dios también habla y dice, vosotros sois Dios en el libro de... ¿Sabes por qué? El hombre tiene esa tendencia a creer que es Dios por el intelecto, porque puede hacer cosas que le resulten. De hecho, el sábado tuvimos un ejemplo, y perdón que lo ponga, ¿cierto?, en evidencia. El mismo sábado, según lo que yo pude ver, un ratito, según lo que yo pude ver, precisamente pasó algo que ahí me parecía que lo que buscaba el ministro que estaba aplicando era el efecto, ¿ya? Él intencionó, ¿cierto?, por medio de una aplicación general, generar un clímax, ¿cierto?, que pudiera ser divino, ¿ya? Pero Dios no necesita que nadie lo bombee de atrás para moverse, ¿ya? Dios no necesita que el hombre ponga su intelecto para que él actúe, ¿ya? Amén. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Que efectivamente él forzó en algún momento que hubiera un derramamiento del Espíritu Santo, cuando en verdad Dios no necesita que lo muevan, porque Dios se mueve solo. Amén. En el principio dice Génesis, capítulo 1, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, no había nadie agitándolo para que resultaran las cosas. Entonces ahí tenemos ejemplos prácticos de cómo los hombres pretenden, ¿cierto?, manipular sus ideas, porque estas son ideas, ¿cierto?, su pura ideología, por medio de su idea, por medio de su mentalidad, intentar generar cosas que parecieran, y es una mixtura, porque como bien leí este pastor, es una filosofía que pretende mezclar con la religión. Amén. ¿Ya? Con la creencia. Entonces, ahí es donde se generan los problemas que a nosotros nos hacen ruido, porque nosotros no estamos acostumbrados, tenemos, ¿cierto?, afinado el oído, porque Dios nos ha afinado el oído, y nos hace ruido cuando alguien viene con agregándole a levadura, porque al final es una levadura que le van insertando a la fe. Y un poco de levadura, dijo el Señor, le da toda la masa. Amén. Bien, bueno, vamos a enfocarnos un poco en el culto que se le hace a Dios hoy día. La dinámica que se ocupa, ¿cierto?, para hacer un culto al Señor, para agradarlo. Aquí voy a tomar un poco el libro Romanos, capítulo 12. Dice, así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted hacía mención ayer de, por ejemplo, cómo el pueblo de Israel sacrificaba a sus hijos a Moloc, ¿verdad? Era una manera de hacer un culto a un dios pagano, ¿verdad? Y hoy día vemos en la iglesia una implementación de muchas cosas que han penetrado, tal como usted lo dice, que muchas veces los predicadores quieren forzar que la gente venga adelante. Yo no veo, por ejemplo, al apóstol Pedro, en Pentecostés, llamando adelante a la gente.
a que venga al altar. No lo veo. No lo veo en ninguna de las predicaciones de los apóstoles, como se usa hoy día. ¿Mm? Y creo que esa es una de las cosas que se ha inducido para, voy a decir, para ganar más adeptos, pero en el fondo son muletillas de los predicadores, ¿cierto? Para hacerse más famosos o para hacer entender a la gente que Dios está con ellos. Creo que la escritura es muy clara cuando nos habla a nosotros de la forma de culto que nosotros tenemos que llevar a cabo. Ahí sí hay cosas que nosotros tenemos que ir sacando de la iglesia. ¿Ah? Una iglesia que, a ver, que no salta, que no grita, se le considera como una iglesia muerta, una iglesia seca, y aún se le llama una iglesia endemoniada, por supuesto, como utilizan los predicadores que quieren ellos, tal como usted lo dice, mover a Dios y no dejar que el Espíritu Santo se derrame por sí mismo. Que el Espíritu Santo, cierto que es Jesucristo mismo, Él lleve el control de un culto, ¿verdad? A su manera, lo que pasó siempre cuando Pedro predicó, se derramó el Espíritu Santo allá en la casa de Cornelio, ¿verdad? Y ese tenía un objetivo, una finalidad. Cuando Pablo pregunta a los de Efesios, a los efesios estos que eran discípulos de Juan, que solamente conocían el bautismo, no les preguntó si habían hablado en lengua cuando creyeron, les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo. Amén. Y ahí hay otra cosa que también está errada de muchos predicadores y enseñadores. Que lo primero que le preguntan a una persona, no le preguntan si es sellada con el Espíritu Santo, si recibió el Espíritu Santo, sino que le preguntan si hablaron en lengua. O sea, los caballos detrás de la carreta. Hermano Leo. Ya. Bueno, dentro de toda esta corriente, ¿cierto? Eh, Está lo que tiene que ver con, como bien decía usted, pastor, el culto, de cómo se hace. Hay una forma de hacer el culto, ¿ya? Que, que viene también, que es parte del pragmatismo, porque el culto está hecho para que funcione, para que tenga buenos resultados, porque la Correcto. gente, hay hermanos nuestras, que nosotros tenemos un caso de una hermana que se quiso ir de la iglesia porque no se saltaba ni se gritaba, no había lo que a ellos le llaman, ¿cierto? Como ese fervor, La ¿ya? manifestación. Hay algunos, claro, la manifestación de Dios, claro, que para ellos si no hay manifestación, entonces Dios no está. No está. Si no hay estos gritos, estos saltos, ¿cierto? Ya, estas personas que hablan en lengua, todo, a toda voz, porque el Espíritu Santo tiene que estar sujeto al que se le está manifestando. Cuando vemos iglesias donde hay uno que está predicando y hay otro que está profetizando por allá, ¿ya? Y hay otro que está danzando por acá, ese Amén. desorden, algunos lo ven como, ¿cierto? Como que es parte del pragmatismo, que lo ven bien, Sí. pero Dios, ¿ya? No funciona de esa manera, ¿ya? Ciertamente es así. O sea, hay cosas pragmáticas que se han metido en la iglesia en todo orden de cosas. Por ejemplo, en el tema económico, el sentido de la ofrenda, porque nosotros hablamos de la ofrenda porque la escritura no nos habla del diezmo a la iglesia, ¿verdad? Que durante muchos años se mantuvo a la iglesia en un engaño de cobrar el diezmo, aparte que el diezmo no se cobra, el diezmo se da, lo daban los judíos, y de una manera de recibir ofrenda, hoy día se hacen comidas, se hacen completadas, se hacen rifas dentro de la iglesia y se toman como tan normales, ¿no? Porque hay que juntar fondos, hay que tener el dinero para comprar esto, para comprar otro. Pero si vamos a la iglesia primitiva, los fondos que se reunían en la iglesia era para la extensión, ¿cierto?, de la predicación del Evangelio, pero también era para ayudar a los necesitados, Sí, pues ¿cierto? recuerde que hubo una ¿Mm? hambruna muy grande en los días de los apóstoles, hubo una hambruna muy grande, entonces lo que hacían, ¿cierto?, era atender a las viudas, a los huérfanos, daba comida, entonces las ofrendas se utilizaban para eso, ¿ya? Nadie Ya. pidió diezmo en el Nuevo Testamento, No, nadie pidió diezmo. Si usted busca, ¿ya? Nadie, los discípulos, los apóstoles, no recibieron nunca un diezmo, no. ¿ya? La gente ponía sus heredades a los pies de los apóstoles. Eso es lo que explica la escritura, ¿ya? Pero no ponían los diezmos, ¿ya?
porque todos esos preceptos, todos esos mandamientos fueron clavados en la cruz. Correcto. ¿Ya? El acta que era en contra nuestra, eso era parte del acta que estaba en contra nuestra. ¿Ya? Si el diezmo era, y el Señor se lo dijo a Israel, era para que le temieran, pero la iglesia no necesita que le pongan decretos o leyes para temerle a Dios, porque la iglesia le tiene fe. Entonces, no necesita cumplir con esos preceptos, y tampoco necesita la iglesia incorporar cosas nuevas, Amén. ideas humanas, ideas, ¿cierto?, que resulten. ¿Ya? Hagamos completo para que los hermanos se motiven. ¿Ah? Hagamos una comilona para que los hermanos se motiven. Salgamos, hagamos un campamento y pasémoslo bien, Claro. juguemos y todo el cuento. Y si alguien se pica, bueno, Dios los perdona después si se le sale un El garabato, o si se proverbio. enoja con el hermano, le quiere pegar un combo, no importa, porque lo que importa es que dio resultados. Sí. ¿Ya? Los hermanos lo pasaron bien, lo pasaron chancho, como digo yo siempre. Bien. Saludamos a nuestro hermano Daniel Garrido. Perdón, hermano. ¿Ya? Y eso es lo que busca el pragmatismo, lo que busca es incorporar cosas nuevas, ¿ya? Que le dan resultados, que producen el efecto buscado. Amén. Hermano Alberto nos comparte, dice, el llamado a pasar adelante fue popularizado por Charles Finney, quien creía que el creyente podía lograr un avivamiento sin la presencia del Espíritu Santo. Ciertamente, los predicadores, hoy día, ¿cuál es el sentido de llamar adelante a una persona? Si esa persona, o sea, hay un comentario que escuché de un pastor que dijo que si no había un sellado en un culto, Dios no estaba ahí. Entonces, la pregunta mía es, ¿dónde dejamos, cierto, cuando el Señor dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos? O sea, si no hay un sellado con el Espíritu Santo en un culto, Dios no ampararía o no estaría en ese lugar. Hay que tener ojo con eso porque, hermanos amados, esto es muy sutil. Y por eso que es importante volver a la iglesia primitiva. Cómo practicó la iglesia primitiva el culto de oración y cómo lo ordenaron los apóstoles, porque si hablamos de una iglesia apostólica, Dios bendiga a Domingo Vallejo y a Ignacio Busto, que está en sintonía, cómo ordenaron los apóstoles, ya sea Pedro, Juan, Santiago, Jacobo, ¿verdad? Que Jacobo, Judas, cómo ordenaron en las cartas doctrinales el comportamiento de la iglesia. Ahora, voy a leer el comentario que hace mi hermano, dice, es verdad, Dios en Apocalipsis dice a una iglesia, haz las primeras obras. Ciertamente es así. La iglesia se ha escapado de lo que era al principio, cómo fue el comienzo de la iglesia. Entonces, se fueron introduciendo ideologías humanas y fueron desplazando el verdadero culto. Lo mismo que pasó, que usted hacía alusión el día de ayer con Israel. Israel llegó a adorar hasta Belcebú y pensaba que adoraban a Dios porque ellos después llegaban al templo, en el tiempo del profeta Ezequiel, llegaban al templo como que sin nada, como si nada. Y por eso que el Señor levanta al profeta Ezequiel para hacer entender a Israel. Hoy día lo mismo pasa, hermanos amados. El Domingo Vallejo dice, buenas noches, a ver si puedo leer este comentario. Que el Señor le bendiga, confirme este hermoso servicio de culto al Señor. Amén. Gracias, hermano Domingo. Dios le bendiga. Pueden opinar, hermanos. Sí, la idea es edificar. La idea del programa es que nos edifiquemos y que de una vez por todas los pastores yo sé que quieren unirse. Pero hay algo que sí, hermano, en esa predicación, el predicador dijo que era verdad. Si tenemos diferentes pensamientos, difícilmente nos podemos unir. Difícil. ¿Qué hay pues cuando reunís? Nos dice, hay sellados. Gracias, hermano Daniel. Me gustaría que corroborara con el texto bíblico, hermano Daniel, si lo puede confirmar por ahí, escribirlo. Mi hermano Leo. Claro, lo que pasa es que igual yo encuentro que es un poco una quimera creer que nos vamos a poner todos de acuerdo y vamos a estar juntos, porque el mismo Señor dijo, yo no he venido a traer paz, vine a traer cierta disensión, ¿ya? Y esa disensión tiene que estar presente porque el Señor lo dijo, porque obviamente hay gente que
tiene una mirada distinta de Dios. Los pragmáticos tienen una mirada distinta. ¿Por qué? Porque utilizan a Dios ya como un objeto, no como un proveedor, como un amigo, ya el que cuando estoy en problemas acude a auxiliarme, que cuando estoy, cierto, escaso de dinero, escaso estrecho económicamente, acude a financiarme, ya que cuando me siento, cierto, poco amado, Dios viene, me acaricia, me hace cariño, y una vez que ya estoy consolado, ya no lo necesito. Entonces, eh, el pragmatismo lo que busca es, o sea, el resultado. Yo insisto en eso, el resultado. Si a mí esto me resulta, entonces yo invoco a Dios cuando lo necesito, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso me produce el efecto que yo busco, ¿ya? Si estoy mal económicamente, ahí llega este financista y toma la forma. A Dios lo ponen como la forma, ¿ya? El financista, el amigo, el que me da el soporte moral, el psicólogo, ¿ya? Por eso que la gente busca, y de hecho a la sociedad bíblica le ponen ahí cuando estás angustiado, cuando estás alegre, cuando estás afligido, cuando estás en prueba, Amén. ¿ya? Todo eso es el motivo, Amén. pastor. Amén. Ciertamente que es muy sutil, es una línea muy delgada que si no la discernimos espiritualmente a través de la escritura, porque la escritura es la que yo siempre he dicho, la escritura es el que le da corte a todo. Mi hermano Daniel Vergara dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando reuní? Aquí hay un culto, dice, cada uno de nosotros tiene salmo, es un cántico de adoración, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o lo más tres, y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si hay algo que le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a quiénes? A los profetas. Entonces, Es lo que decíamos hace un rato atrás. amén. No podemos correr con colores propios, porque la revelación no es especial para uno o para otro, la revelación es para todos. Ahora, tal como lo que pretende esto del pragmatismo es sacar a Dios, como usted lo dijo al principio, sacar a Dios de la iglesia. Y creo que en muchos lugares se ha logrado, porque han resultado las ideas. Hoy día hay lugares que están colocando humo para sustituir la presencia del Señor, están colocando luces de colores, pastores que una vez fueron muy fieles, ¿cierto? Y que han llegado, ¿cierto?, a ser convencidos de cambiar la técnica, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Atraer más gente. Ahora, yo quiero poner en claro algo. El Señor no mandó a agarrar gente, mandó a predicar el Evangelio. Él mandó a la iglesia a predicar, solamente a predicar el Evangelio. Y la Escritura dice que el Espíritu Santo añadía a la iglesia. Él hacía la otra tarea, no nosotros. Entonces, hemos llegado a desentendernos tanto de la labor que Dios nos entregó, ¿verdad? Que hemos puesto ciertas cosas humanas en la iglesia, ideas humanas, foráneas, que a la larga van a caer porque, hermano, si Dios no está, no las va a aprobar al final. Y por eso que a veces Dios permite que sucedan estas cosas. Mi hermano. Eso es lo que le pasó a Israel, porque Dios no le fue suficiente, entonces comenzaron a adorar a sus Baales. Hoy día Amén. están metiendo Baales, ¿ya? Se está adorando de cualquier manera y en cualquier forma, y la gente cree que lo que está haciendo es adorar a Dios, ¿ya? Y es lo que le dijo el Señor a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis, porque estaban adorando mal. Correcto. Ahí tenemos una forma de pragmatismo. Claro. Ahí tenemos una forma de pragmatismo. Ahí llegó el Señor a decirle, esta es la forma, nosotros somos los que sabemos cómo adorar, Amén. porque la salvación viene de los judíos. Amén. ¿Ya? Entonces, si los creyentes y
voy a tomar las palabras del pastor Raúl, que decía que el libro de Apocalipsis es el único que no tiene doxología, no está cerrado ese libro, ¿ya? Es porque es la continuidad de la iglesia, ¿ya? Ese libro no es un libro histórico, no es un libro de consultas, es un libro que se sigue desarrollando hasta el día de hoy, hasta el último día en que esté la iglesia. ¿El libro de Hechos? Claro, el libro de los hechos, porque le pone los hechos de los apóstoles, pero no son los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo, son los hechos que Dios Dios iba confirmando lo que ellos iban haciendo, pero ellos iban predicando, pero el que iba haciendo, ¿cierto?, la conversión era el Espíritu Santo, iba convenciendo a los hombres, ¿cierto?, de sus pecados, que eran pecadores, ¿ya? Entonces, y todos estos movimientos, ¿cierto?, todas estas miradas, ¿cierto?, que le dan ahora, y esto de poner luz y todo eso, es como querer pretender ayudar a Dios. Dios nunca ha necesitado ayuda de nadie. Si por algo Él es el Todopoderoso. Amén. Porque no necesita ayuda de nadie. Tanto es así que Él se humilló a sí mismo, dice la Escritura. Él se humilló a sí mismo para venir a rescatarnos a nosotros, ¿ya? No necesitó de otro, ni de un segundo, ni del tercero, ni de un cuarto, ¿ya? Él lo hace todo. Y por eso la Escritura enseña y dice, todo fue hecho por Él y para Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Él es absolutamente autosuficiente. No necesita que le pongas luces, porque Dios no necesita luces para manifestar. Él es la luz. No está. Él es la luz, exactamente. Dios no está en el grito, Dios no está en el salto, ¿ya? La gente ha leído, le han predicado 10.000 veces, ¿ya? Cuando Elías desafió a los falsos profetas de Baal, ¿cierto? Y de Acera, y le han leído que estos iban danzando, ¿cierto?, alrededor del sacrificio, y se sacaban, y saltaban, y gritaban, y la gente como que no entiende, que no está en el grito, no está en el salto, Dios. No. ¿Ya? Dios no necesita que lo incitemos, porque Él, cuando Él quiere derramarse sobre su pueblo, porque además cuando Él quiere manifestarse, porque ya derramó de su espíritu ya. Amén. Y Dios nos da por vida. No, los que están esperando un avivamiento que dice, antes de que la iglesia salga, ¿cierto?, antes de la tribulación, va a haber un gran avivamiento. ¿Qué avivamiento, hermano? Pablo le decía a Timoteo, aviva el don que está en ti. Amén. Sí, es el don que está aquí el que hay que avivar, ¿ya? No es lo colectivo, es lo individual. Otro dice, no, es que la pasión es carnal. Busque la palabra pasión en la Escritura, no está en ninguna parte. La verdad que toda esta gente que habla de estas cosas está más mundanalizada que nadie. Mire lo que dice en Apocalipsis acá. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado en mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también retienes la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Yo creo que hay que profundizar un poquito más en esas doctrinas, en esas enseñanzas, para poder entender esto del pragmatismo. Yo creo que los ministros, Dios bendiga a nuestra hermana Sara Moya, a nuestra hermana Heidi Núñez también, deberían profundizar un poquito más en las escrituras y entender dónde están errando. Que el evangelio no es, si bien es cierto, el Espíritu Santo nos causa una emoción cuando lo recibimos, ¿verdad? Pero no es emoción, o sea, no es una emoción constante, porque ya luego viene el fruto del Espíritu, ¿cierto? Cómo nosotros debemos andar en el Espíritu, cómo la Escritura nos enseña qué es un hombre espiritual y qué es un hombre carnal. Entonces, no podemos nosotros pretender que poniendo cosas humanas
vamos a agradar a Dios si no consultamos la Escritura. Ahora, ¿cuál es la finalidad, como dijimos al principio, de estas ideologías que han penetrado en la iglesia? Es sacar a Dios del medio. Solamente eso, sacar a Dios del medio. Sacarle a Dios a usted de su mente y de su corazón. ¿Mm? Y por eso es que aquí le hace mención de esta doctrina. Balaán, ¿cierto? Nosotros sabemos que Balaán era inclinado a las monedas. Amén. Y tal como usted dijo antes, al lucro. Hoy día tenemos el falso evangelio de la prosperidad, ¿verdad? El otro le enseñaba, ¿cierto?, cómo poner tropiezo a los hermanos. Y hoy día hay muchos hermanos amados que están poniendo tropiezo a los hermanos, los están haciendo caer con estas enseñanzas falsas. Pastores que se han entregado a esto, y es una pena, es una pena. Yo el otro día, nosotros hablamos de que nosotros adoramos a un Dios que no se ve, que existe pero no se ve, ¿verdad? Ya, pero yo ya veía una cruz en un lugar, una iglesia del nombre. Ya vi una figura de cruz en una denominación grande. Entonces, ¿qué me dice eso a mí? O sea, todo lo que nosotros reprochamos un día por medio de la palabra, hoy día lo estamos... O sea, yo voy a usar una palabra muy fuerte. Todo lo que se vomitó cuando entendemos la palabra, hoy día se está recogiendo, como el perro que vuelve al vómito. O sea, hoy día todo lo que se expulsó, porque nosotros, lo que era la idolatría, ¿cierto?, en cuanto a las imágenes, esto se reprochó. El favorecer, un tema que vamos a ver más adelante, el nepotismo, ¿cierto? Favorecer a un familiar en la carne más que al verdadero familiar que es en Cristo, hoy día se está tomando y al principio se rechazaba. Entonces, en eso nosotros yo creo que debemos poner mucho, mucho cuidado en examinar las cartas del apóstol Pablo a la iglesia. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué la iglesia no se está dando cuenta y por qué muchos predicadores, espero que no sea de mala conciencia que lo estén haciendo, de mala intención, tomaron mucho del Antiguo Testamento? Y ojo, que no estoy contra el Antiguo Testamento. Amén. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Pero debemos analizar lo que es para la iglesia y lo que fue para Israel y lo que va a ser también para Israel. Hay una riqueza tremenda ahí en cuanto a las revelaciones en el Antiguo Testamento. Hay mucha profecía para el futuro, pero para Israel, ¿no?, que podemos nosotros contemplar. Pero debemos acomodar, como dice la Escritura, a través del Espíritu Santo, qué es lo que nos compete a nosotros. Por ejemplo, lo que yo hablaba el otro día de la extrema unción. También ese es un tema, hermano, que está dado dentro de la iglesia. Dios bendiga a Janet Rosales, nuestra hermana Janet, y a Grisel Silva, que nos sintonizan en esta hora. Dios les bendiga. Hermano Leo. Bueno, dentro de todo esto que estamos conversando, que es importante, usted hacía mención de los nicolaitas, ¿cierto? Que su idea era hacer un culto donde hubiera cierto libertinaje, ¿ya? Donde se podía comer de los ídolos, ¿cierto? Y tener prácticas que estaban asociadas al liberalismo sexual, ¿ya? Entonces, dentro de eso está también lo que ha pasado con las iglesias, que hoy en día están procurando, según lo que dice Isaías 4.1, dice que 7 mujeres echarán mano de un hombre, diciendo, comeremos de nuestro propio pan y vestiremos nuestros propios vestidos, solo déjanos llevar tu nombre, quita nuestro propio, nuestra afrenta. Entonces, estos creyentes, ¿cierto?, que lo que buscan es hacer las cosas bajo su mirada, bajo su perspectiva, ¿ya?, sin considerar la palabra, que es la que en el fondo nos dice a nosotros cómo debemos comportarnos, Amén. Cómo debemos actuar, cómo hacer el culto. Pablo, usted ha tomado a Pablo recién, ¿ya?, de cómo había que organizar el culto, ¿cierto? El culto racional. Si había dos hablando, los otros tienen que guardar silencio, ¿ya? El griterío, el salto, las luces de colores, el hecho que algunos ya estén judaizando también dentro de la iglesia,
Eso es parte de lo que decía usted, de lo que dice el proverbio, de volver del perro, que se cumple lo que dice el proverbio, ¿cierto? Que el perro vuelva al vómito y la puerca la va al cielo, ¿ya? Pues es volver a construir lo que yo había ya destruido. Y si yo vuelvo a construir lo que deseché, me hago transgresor nuevamente. Amén. Amén. ¿Ya? Entonces, los que están hablando, ¿cierto?, sobre introducir estos efectos, porque muchos piensan que pues, se van a salvar porque son judíos. El mismo Señor dice que no todo el que desciende de Israel es israelita. Correcto. Lo que está diciendo es que no todos los judíos van a ser salvos. Si eso es así, Amén. si esto es Isaac, que será llamada descendencia. Entonces, están tratando de introducir sutilmente todo lo que es pragmatismo y como le resulta, como la gente cree, ¿ya? Y si le pasan un pañuelito para ponérselo aquí, ¡ah! Pero si hay gente que ya se hincha, pero como globo, porque creen que es lo máximo, y lo máximo lo tiene la iglesia, porque es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Eso es lo máximo que nosotros debemos tener en nuestros corazones. Amén. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintio, en una de las cartas doctrinales, amén, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir, escuche bien, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay dos cosas muy importantes ahí: el conocimiento de Dios y el conocimiento de su voluntad. Tal como dice el hermano ahí, que muchos hoy día están introduciendo herejías en la iglesia y son herejías destructoras. En el caso, ¿verdad? Lo que hablábamos de Balaán y Balac. En el libro de Hebreo, en el capítulo 6, dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Escuche, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe de Dios. Estos que hacen pasar a la iglesia cada rato para que se arrepientan. ¿Ve? Pase adelante, hermano. Venga a reconciliarse con el Señor. ¿Por qué? Si ya es una vez, hermanos amados, y para siempre. Mire lo que sigue. De la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hay que ir más adelante. No podemos quedarnos, hermanos amados, con lo principal. La iglesia ha experimentado un retroceso más que un avance. Y hoy día, con toda la tecnología que tenemos, estas mismas redes que nos hacen llevar a diferentes partes del mundo, nosotros con esta cámara estamos llegando a todo el mundo. Entonces, ¿cómo se está aprovechando esto? O sea, yo quiero demostrar que soy espiritual, hablando lengua, saltando, gritando, introduciendo hoy día en el tema de las ciencias bíblicas. Hay que tener mucho cuidado con la ciencia bíblica, porque la ciencia bíblica, hermano amado, lo único que pretende, igual que todos los pensamientos, es echar por tierra. Si usted se ha fijado, hoy día se están refutando todas las traducciones. Según los estudiantes o los estudiosos, todas las traducciones tienen errores. Entonces, si llegamos a una conclusión, hermano, que todo es un error, la pregunta es, ¿en qué estamos creyendo? ¿En qué deberíamos creer? ¿Qué estamos predicando? Yo creo firmemente en lo que la palabra de Dios dice. No hay, hermano amado, error en el concepto de las escrituras, en la existencia de Dios. Ayer hablábamos, ¿cierto?, que Dios en el silencio habla igual. En su silencio habla. Vemos las estrellas, vemos los montes. Es como si hoy día la criatura quiere ser mayor o mejor que el Creador. ¿Y qué es lo que pretende hacer? Desaparecer a Dios, ¿cierto? Pero en el mundo. Y hoy día nosotros,
con esa sutileza que estamos haciendo, penetrando la psicología, la filosofía de los hombres, el pragmatismo y todos los ismos que se han introducido en la iglesia, estamos apoyando al mundo. En el fondo, los predicadores, y tal como dice mi hermano Daniel, que han introducido herejías destructoras, se están uniendo sutilmente al mundo. Dice un comentario aquí, si entramos cojos al camino, no podemos estar enteros paralíticos hoy día. No puede ser peor nuestra condición. Tiene que ir mejorando, tenemos que ir hacia adelante, eso es lo que la Escritura nos dice. Pero, ¿qué es lo que sucede con estos ismos que han entrado en la iglesia? A mí no me importa que los ismos estén en el mundo, porque el mundo no es la iglesia, ni la iglesia es el mundo. A mí como pastor, como predicador, como enseñador, me interesa que esto no entre a la iglesia. Y quizás soy reprobado por muchos, porque me llamarán que estoy muerto, estoy seco, pero yo me ciño a lo que la Escritura dice. Amén. Un día vamos a hablar si el Espíritu Santo es fuego o es agua. ¿Ah? ¿Qué es lo que significa el fuego dentro de la Escritura? Porque muchos dicen fuego, fuego, pero el fuego en la Escritura es juicio. Y eso lo podemos ver al principio. Cuando Adán pecó, ¿qué es lo que puso el Señor? Un ángel con una espada encendida. De ahí parte el juicio. De ahí, Sodoma y Gomorra, ¿con qué fue quemada? Con fuego y azufre. Todo el fuego se azufre. Cuando Juan dice que seremos bautizados en Espíritu Santo y fuego, está hablando del Espíritu Santo ciertamente, pero también está hablando del otro bautismo, que es el bautismo de fuego, que son los juicios de Dios, que se van a manifestar, y usted lo está llevando a cabo en el tema del Apocalipsis, que ya está entrándose ya ahí por esos juicios. Dios le bendiga, hermano Leo. Bueno, voy a parafrasearlo un poco, porque en Hebreos 6 habla de los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿cierto? Amén. Y lo que manda, la Escritura dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, ¿ya? De la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, ¿ya? De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todo eso ya debiera haber quedado como los primeros rudimentos, la primera enseñanza, amén, las primeras cosas que aprendimos. el primer piso. Ahora hay que extenderse hacia adelante, hay que crecer en el conocimiento. Amén. ¿Ya? Y lo manda la Escritura, es decir, que tenemos que crecer en el conocimiento. Añade a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento. Y así hay que irle agregando. Amén. El edificio tiene que ir hacia arriba. ¿Ya? Hay que ir añadiéndole. Amén. ¿Sí o no? Sí, que ir edificando. No podemos quedarnos en el subterráneo, po. Eso sucede en la iglesia, una iglesia que está empobrecida. Predica el hombre, llama adelante, vamos imponiendo las manos, sacándole prácticamente a veces a la cabeza a las personas para que hablen en lengua, pero eso no tiene ningún sentido. Puede que la intención sea buena, pues pastor, puede que la intención sea buena, pero la verdad que hay un adagio popular que dice que el camino está sembrado de buenas intenciones, pero no siempre sirven. ¿Qué es lo que sería primero, el Espíritu Santo o la lengua? ¿De acuerdo? El Espíritu Santo es el que hace hablar al hombre en lengua, no la lengua primero. Estos hombres toman a los hombres, ¿cierto? Le imponen las manos y les enseñan a hablar en lengua. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Claro, no. Uno debe orar para que la persona reciba el Espíritu Santo, para que sea bautizado con él. Si nosotros permitimos que el diablo no infle, porque el diablo es re buen bombín para inflar a los... el mejor bombín que hay. Usted no necesita ayuda de nadie, menos del diablo, ¿ya? No necesita que yo le diga a alguien, pase, si yo no necesito pasar para adelante. Efectivamente, antiguamente sí, uno pasaba, ¿cierto? Por la fe, uno pasa por fe. Sí. Cuando la Escritura enseña, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, es un acto de fe lo que pasa. Y está bien, es un acto de fe. Pero la fe no puede estar centrada en que yo pase, porque Dios puede sanarme donde yo estoy, no necesita, ¿ya? Que yo vaya a buscarlo para allá, si no, seríamos semejantes a los católicos que van a la Virgen del Hogar, ¿cierto? Se van de rodillas para obtener la sanidad, ¿ya? Sanidad que, por cierto, solo en el cuerpo, que su alma... Para nada. Ni hablar, po. Y la Escritura, que es lo que enseña, aunque el pecador viva 1000 años, con todo, los días del sepulcro son mucho más largos. Amén. Por eso que es importante que
que lo que dice Pablo, lo que Pablo le dice a Timoteo, le aconseja a Timoteo, predica la palabra, a tiempo, fuera de tiempo, exhorta, redarguye. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque la palabra por sí misma va a provocar en el hombre, porque la fe, ¿por qué viene? Por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo intento hacer que una persona personalmente sienta el Señor, se emocione, yo lo estoy haciendo. Pero cuando lo provoca la palabra, cuando el predicador está lleno del Espíritu Santo y Dios está hablando por medio del predicador, ¿verdad? La palabra por sí misma, tal como usted puede estar sentado en la última banca. Y si Dios lo toca, usted va a ir solo al altar, solo, porque lo sacó el Señor. Pero no que lo obliguen a tirones, oye, venga, 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 usted tiene esto otro. Porque yo puedo decir en un culto, si hay 50 personas, por ejemplo, aquí hay alguien que tiene problemas. ¿Quién no tiene problema, hermano? ¿Quién no tiene problema? Adivinaciones. ¿Qué es eso de adivinación? Aquí mi hermano dice, yo sé de un caso de un hermano que le dijeron, repite conmigo. El hermano repitió lo que supuestamente sí, el hermano hablaba en lengua y lo dieron por sellado. Después el mismo hermano declaró que no estaba sellado. Sí, porque los hermanos le dicen, habla, 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 habla. Es una técnica humana. No, yo no me veo al apóstol Pedro, hermano, en Samaria, en Samaria, después de la predicación de Felipe, no lo veo. No lo veo ni escrituralmente, con Juan imponiéndole las manos a uno y diciéndole, habla, habla, habla. No lo veo. Pero esas son malas prácticas que los pastores deberían frenar. Hace muchos años que se viene dando esto y la gente a veces, hermano, la cree. Algunos no la creen. Bueno, algunas iglesias que son más modernas ya tienen líderes que son, ya no tienen pastores, sino que tienen líderes que son autoritarios. Aquí las cosas se hacen como yo digo. Esta es la forma que vamos a adorar. Amén. Yo soy el pastor acá y ordeno, las cosas se ordenan como... Bueno, eso es como la doctrina de los nicolaitas, los jefes. Claro. Y muchas iglesias, incluso pastor, muchas iglesias he visto ahora, iglesias que son del nombre, que están poniendo hermanas también ahí, ¿cierto? Como para complementar, porque se rigen por las ideologías del mundo. El mundo dice, la ONU dijo que había que equiparar los géneros, ¿cierto? Ya, y ahí ellos vienen y ponen a la hermana ahí, ¿ah? Para ser iguales. Amén. Y Dios precisamente nos mandó a ser distintos. Todo lo contrario. Amén. Lo que pasa es que ahí está el humanismo. Ahí está el otro tiempo. ¿Ah? Como... Es que todas las otras doctrinas, todas las otras orientaciones, ¿cierto?, surgen del humanismo. Si el humanismo va a ser estrella en el tiempo de la tribulación. Qué bueno lo que comenta el hermano Daniel, perdone, cuando el Señor, ¿cierto?, sella a varios varones, o sea, deposita el Espíritu Santo en ellos, y Josué viene y le dice a Moisés que estaban profetizando, ¿cierto? Y Moisés le dijo que ojalá todos tuvieran el Espíritu Santo, amén. Y eso es una realidad. Nosotros no estamos con que usted tenga el Espíritu Santo, pero tiene que ser de acuerdo a como la palabra lo dice, ¿verdad? Y como cuando el Señor se lo quiera dar, amén. Dice mi hermana Daniela, dice, mis hermanos, nosotros siendo conocedores de la palabra, si vamos de invitación, si vamos de invitación a aquellas iglesias que están enseñando mal la doctrina, ¿es correcto? ¿Podemos corregir a aquel pastor? ¿Cuál es la forma correcta de poder hacerle ver su error? Se la dejo, hermano Leo. Claro, tenemos dos opciones, pero está bien, está muy buena lo que plantea la hermana Daniela. Si yo voy de invitado, ¿cierto? Yo voy a un lugar de invitado, yo no puedo ir a poner las reglas del juego porque soy invitado. Pero sí, una vez que se termina, ¿cierto?, el culto, yo hablo con ese pastor y le digo, le explico que las cosas no son así, ¿ya? Que yo no estoy de acuerdo porque la escritura me enseña de esta forma, De esta forma, amén. ¿ya? Si él considera que lo que le estoy hablando es lo correcto, porque yo se lo voy a plantear por la palabra, y él quiere corregirse, se quiere enderezar, bien, seguimos juntos. Pero si no nos ponemos de acuerdo, el Señor dijo, podrán andar dos juntos si no se pusieran de acuerdo, entonces no voy más. Amén.
Amén. Porque el mismo Señor dice en el libro de Apocalipsis, salid de en medio de ellos, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus abominaciones. Amén. Hay que salir del medio, ¿ya? No hay que quedarse en medio, hay que salir. Así es. ¿Ya? Dice que el avisado ve el mal y se Esa aparta. parte. Hay que apartarse. Amén. ¿Ya? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, hay que ponerse radical. Amén. Porque si nos ponemos, si pretendemos ser tener más amor que Cristo, entonces vamos a ir a parar a donde va el otro, al lago de fuego, si dos lugares nomás. Esto es bien, es blanco y negro, bien monotemático, por decirlo de alguna manera. Blanco y negro, Mi o cielo hermano, o infierno. mi hermano Alberto dice, Aquila y Priscila corrigieron a Apolos con respecto al bautismo. Sí, ciertamente Apolo era un varón elocuente en la escritura, pero le faltaba, pues, le faltaba, lo dejaron predicar, ¿cierto? Lo tomaron aparte y entre los dos, ¿cierto? Corrigieron algunas cosas que estaban ahí mal. Lo bueno que Apolo se dejó corregir. El problema hoy día que hay hombres que dicen, no, pues yo llevo 30 años en el Evangelio, 40 años en el Evangelio, y usted no me va a venir a enseñar a mí lo que yo... Pero cuando uno le está mostrando por la escritura, hermano amado, deberían ceder. Ese es el problema hoy día, que poco se toma en cuenta la escritura. Y no es que no, y no es, hermano amado, que no haya que haya una diferente interpretación. Porque, por ejemplo, si tomamos el tema que usted tomó antes, el tema del diezmo, por ejemplo, por poner un ejemplo, es claro que en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Del libro de Hechos en adelante, solamente se menciona una sola vez la palabra diezmo. Y se menciona, ¿cierto?, en el libro de Hebreo, cuando el apóstol Pablo, que es el escritor, para mí es Pablo el escritor, aunque es un escritor desconocido, hace mención de la palabra diezmo cuando está hablando con respecto al sacerdocio. Eso es lo que está hablando Pablo, no está enseñando de dar el diezmo. Pablo no enseñó a dar el diezmo ahí en el libro de Hebreo. Está Pablo hablando con respecto al sacerdocio, ¿por qué? Porque está comparando el sacerdocio levítico con el sacerdote de Melquisedec, con el sacerdocio de Cristo. Eso es lo que está haciendo Pablo, pero en ningún momento Pablo está introduciendo la ley del diezmo a la iglesia. Sin embargo, hay pastores que acomodan, ¿cierto?, el tema del diezmo por el lucro, lamentablemente por el dinero, porque muchos lamentablemente se han enriquecido. Buenas casas, buenos autos, y se pavonean muchas veces de lo que tienen delante de la congregación, ignorando que en medio de las congregaciones hay viudas necesitadas, hay hermanos que están sin trabajo, que necesitan a veces el apoyo, la ayuda. Entonces, hermano, todas esas cosas la iglesia tiene que ir corrigiendo, ¿cierto? Pero tiene que estar a la disposición de los ministros, de negarse a sí mismo. ¿Mm? El hermano Daniel también dice que Pedro Pedro, también se dejó corregir por Pablo. sí, amén, amén. Y eso fue bien loable porque el apóstol Pedro, en una de las epístolas, la segunda epístola, él habla que Pablo escribió cosas que eran difíciles de entender. Y no ocupa la palabra Pablo, así como déspotamente, como hoy día los ministros se tratan, el tal, el fulano tal, sino que no se tratan con respeto, sino que dice nuestro amado hermano Pablo. Dice nuestro amado hermano Pablo. Fíjese porque ahora, si vamos al momento que está en el libro de Gálatas, que usted lo puede leer, fue duro porque no se lo dijo en secreto. Se lo dijo delante de todo. Lo corrigió públicamente. Y le dijo, eres de condenar. Fue dura la exhortación. Aún así el apóstol Pedro no utiliza contra Pablo ninguna palabra vehemente, ninguna palabra ofensiva. Y Pablo tampoco la utiliza contra él. ¿Mm? Claro. Bueno, el problema es que hoy en día se acomoda mucho la escritura a la conveniencia y el tema no es tan solo del diezmo, si el tema no No, es la plata, si el problema no, es yo si yo puse guardo un punto, ¿no? claro, si yo guardo algo de la ley, estoy obligado a guardar toda la ley. Yo mismo me obligo.
¿ya? Los que dicen que Jacob diezmó en la ley, en la gracia, no había No había gracia, pues gracia. sí, para que haya gracia primero tiene que haber ley. ¿Cómo va a existir la gracia sin ley? Imposible. Entonces los indoctos, ¿ya? Dicen esas cosas porque son Tuerce. indoctos, porque no, no Tu- tienen, no tienen la expertise para poder hablar de un tema, no tienen el conocimiento acabado, porque hay muchos oradores que son buenos, que son entretenidos, que son convincentes y todo, pero en la iglesia el que tiene que hablar es el Espíritu Santo y el Amén. hombre que es movido por el Espíritu Santo siempre va a buscar, va a escudriñar, porque eso es lo que Dios nos mandó, Amén. escudriñar la escritura, ¿ya? No es como decíamos el otro día que pescar la Biblia así y la hoja que salió, ya, esto voy a predicar, porque esto es lo que Dios me dio. No, pues el mensaje y el pastor Raúl siempre nos dice, y es un ejemplo en eso también, porque él prepara Su sus mensaje. predicaciones, ¿cierto? Hay una dedicación, hay una Un tiempo. consagración, Ya. hay un tiempo que le dedica para poder entregar lo que el pueblo necesita, así que hay que consagrar eso también, el tiempo es parte de la consagración, el tiempo que le dedicamos a Dios para poder, sobre todo si vamos a predicar, no podemos ir a llegar allá a darnos la de saberlo todo, porque en verdad eh, lo que el predicador habla, lo que nosotros hablamos, tiene que ser inspirado por el Espíritu Santo Amén. para que haga vida en el hombre. Si no, es un discurso más. Amén. Yo creo que, bueno, lo que se pretende, hermanos, es volver a la pureza del Evangelio, ¿verdad? Depurar, ¿cierto? Y ojalá tratar de sacar todas estas cosas que han entrado sutilmente a la iglesia y más que dejarla avanzar, la han detenido, la han retrocedido, pero oramos, ¿cierto?, para que Dios abra los ojos del entendimiento de cada ministro, de cada pastor, en cada lugar, hermano, del mundo, no solamente de este país, sino que en el mundo, porque esto es a nivel mundial. Esto es a nivel mundial, lo podemos ver, por ejemplo, en Estados Unidos, un país eminentemente cristiano que se fundó, ¿cierto?, sobre las bases cristianas. Hoy día en muchos estados de Estados Unidos está aprobado el aborto, el divorcio y muchas cosas que van contra los principios bíblicos. Y es lamentable porque esas mismas corrientes, ¿verdad?, se han traído a los países en Latinoamérica. Se han Es arrastrado importante, ya. ¿Mm? Se han arrastrado desde Norteamérica a Sudamérica, menos Leo. es importante porque aquí la voz cantante la lleva la ONU, pues, pastor, si todas estas ideologías que vienen de los años 90, que vienen incluso de antes, ya, pero las más recientes, por ejemplo, el tema de la ideología de género, el tema de la homosexualidad, los queer y todo, que viene del año 90, ya, todas esas ideologías vienen y están orquestadas por la ONU, ya, porque ahí es donde se está fraguando, donde el diablo tiene su campo de acción, ya, de ahí es donde están los poderes, donde están los gobernadores de este mundo, ya, y a los cuales el diablo va a salir a convencerlos. Recuerde lo que dice el libro del Apocalipsis, que salieron tres espíritus a modo de rana para salir a convencer a los reyes de este mundo. Si, ahí es donde se está concentrando la crema de la crema, ¿ya? Tenemos el G20, el G10, el G12, el G7, ¿ya? Que es el grupo de los distintos, según la importancia de las naciones, corresponde a cada grupo. Entonces, en el G7 están los 7 países más importantes, los que tienen el poder mundial en el fondo, ¿ya? Entonces, todas esas corrientes tienen que, tienen que tratar de introducirlas en la iglesia. Y cuál es el fin nuestro de hacer estos programas y todo, tiene que ver con un fin que es despertar los sentidos de las hermanas y de los hermanos para que no coman comida chatarra, porque esa es comida chatarra, es comida que claro, a lo mejor a algunos para el gusto le hace bien, pero después ya lo hace engordar, lo hace engrosar, ¿ya? Y cuando tomo, ¿cierto? Lo que hablaba usted del fuego, ¿cierto? Cuando se ofrecían los sacrificios, se quemaba la grasa, porque la grasa hay que pasarla por el fuego, que se derrita la grasa, porque la grasa hace mal.
Entonces estas comidas chatarras, estas predicaciones que lo único que buscan, ¿cierto?, es la efervescencia y no despertar los sentidos de los creyentes, sino que mantenerlos ahí tibio, Amén. ¿ya? Porque el tibio ahí templadito, ¿cierto? Es lo que en el fondo al diablo le conviene, tener a una iglesia tibia, ¿ya? Por eso que Dios en el Apocalipsis amonesta, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, ahí Dios le estaba poniendo, pero el hacha, la espada, pero con todo, para despertar los sentidos de esa iglesia. Amén. Vemos cuánta responsabilidad tienen los ministros de Dios con respecto a esta cosa, a la administración de la iglesia. Y hay una advertencia que siempre me ha dado vuelta y la mantengo en mi mente, que está en Lucas, en el capítulo 12, cuando el Señor habla del siervo fiel. Dice la parábola que el Señor había hablado. Entonces Pedro le pregunta y le dice, Señor, le dice, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo a cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todo sus bienes. Mas si aquel siervo, si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare, escuche, a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Ahora, aquí hay una advertencia para los pastores, y hacemos un llamado a los ministros. Amén. ¿Cómo ellos están llevando a cabo la labor que se les encomendó? Porque aquí habla, voy a tomarme el verso 45, dice que aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, y a beber, y a embriagarse. Amén. Muchos hoy día han descuidado la administración que se le ha encomendado. Por eso yo siempre digo, que hay que orar por los ministros, hay que orar por los pastores, por aquellos que, cierto, Dios puso sobre su casa. Amén. Para dar la ración a tiempo. ¿Qué estamos dándole a la iglesia? De un tiempo a esta parte, cualquiera, sube a los púlpitos y entrega cualquier cosa menos la palabra del Señor. Un día el pastor dijo, el día sábado, si se acuerda, que dice que la palabra doctrina viene de la enseñanza, ¿cierto?, de la Trinidad, algo así. ¿Se acuerdan que dijo ese día sábado? Sí. Pero no citó la fuente. No citó la fuente, no citó. Para mí la palabra doctrina viene de adoctrinamiento, pero la doctrina la ocupamos... ¿Ah? ¿Perdón? De enseñanza. De enseñanza. Es el equivalente a la palabra. Ahora, si la iglesia no quiere recibir enseñanza, estamos en un grave error. Estamos en un grave error. Porque el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo, preocúpate de la lectura y de la exhortación. Amén. Preocúpate de la lectura. Y se la dice, ¿cierto?, a un siervo que había sido encargado en una iglesia, ¿verdad? Y tal como usted decía, un siervo no puede, ¿verdad?, estar despreocupado del alimento de las ovejas. No puede, es su responsabilidad. Es su responsabilidad, pastor, es tu responsabilidad. Dios te colocó a ti como pastor, como ministro, como siervo, ¿verdad? Porque se ocupa mucho la palabra ministro y yo soy un ministro de Dios. Pero recuerda que tú eres siervo. Y siervo es esclavo. Siervo es servidor. Y yo debo preocuparme del alimento que le estoy entregando a las ovejas. Amén. Ocúpate del estado de las ovejas.
Tengo que saber, tal como usted lo dijo antes, si la oveja está creciendo, si la oveja está siendo bien alimentada, si la oveja está, hermanos, creciendo en cuanto al conocimiento en el conocimiento en la gracia, ¿cierto? Y en el conocimiento de Dios. Hoy día yo conozco muchos ministros que me da mucha pena, que empezaron muy bien, pero están terminando muy mal su carrera. Dios le ha... Hay un comentario, del hermano Daniel Vergara que dice que hasta Baby Shower en la iglesia dice Halloween. Un día un hermano se enojó conmigo, dice, porque le pregunté cómo disfrazaba a su hijo de vampiro. Y ahí el hermano Cateco, ¿cierto?, lo complementa, dice, el diablo usa el antiguo proverbio, si no puedes contra ellos, únete a ellos, ¿ya? Claro, es que por eso son doctrinas que lo que hacen es acarrear gente, atraer con cosas distintas. Que el libro del Apocalipsis dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, ¿ya? Dios está en medio, si no necesita, y se está moviendo, no necesita que alguien venga a mover las cosas porque Dios está ahí presente para Él, ¿cierto? Hacer lo que haya que hacer con la iglesia. ¿Ya? Por ahí también una vez había un pastor que, que se disfrazaba, el 18 se disfrazaba de guaso, y no sé si un hermano diácono, un evangelista, venía desde la entrada gritándole payas, se tiraban payas unos con otros. Mire, en la iglesia ya, eso ya es el colmo ya, pues. Acá mi hermano dice que en Argentina un pastor dijo que la doctrina no sirve, solo el amor. Ahora, Se va a morir de diabetes porque es pura azúcar. pura azúcar. Se va a morir de diabetes. El amor, el verdadero amor, es hablar la verdad. Ese es el verdadero Oye, ahí amor. está una amiga mía, Camila Orellana, Ya. me parece que. Dios le bendiga. Pablo dijo, me he hecho enemigo de vosotros por predicaros la verdad. Y Pablo predicaba la verdad por amor a ellos. Cristo, por amor a esta humanidad, vino a entregar la verdad. Y lo seguiremos haciendo. Amén. Hasta el final de nuestros días. Aunque algunos nos van a odiar, como yo dije el sábado. Pero muchos me van a odiar. Pero no importa. Yo se los digo con amor. Le digo la verdad, pero se las digo con amor. No insultando, no tengo por qué insultar a nadie. Porque he aprendido a ser educado en ese sentido. Pero examine la escritura. ¿Ah? Examine la escritura. Claro, si hay que examinar la escritura. Sí, en Argentina la iglesia del nombre es paupérrima. Sí, yo tengo un pastor amigo ahí en Argentina, hermano Daniel, pero no Neuquén parece. No me acuerdo, lo voy a preguntar. Pero lamentablemente, como dicen, se chacreó. La iglesia se chacreó. ¿Y sabe por qué? Porque entraron muchos predicadores livianos y los pastores no hicieron nada. Nada. No hicieron nada. Porque ellos recibían su ofrenda, recibían sus diezmos, entonces estaban felices. No les importaba lo demás. Ahí es donde opera el pragmatismo, porque claro, poner a esos predicadores que encendían un falso fuego, ya claro. Hacían una efervescencia artificial. Entonces, claro, los creyentes lo que hacían era, claro, daban su ofrenda, porque ellos consideraban que era una bonita reunión y todo, daban su ofrenda y todo. Entonces, claro, veían la arca y estaban creciendo. Amén. Por eso que Entonces ahí está el pragmatismo expresado en eso también. Debemos detenernos un poco. Claro, debemos detenerlo un poco y ver, pues si, a ver, si hay algo que ha entrado que no está en la escritura, debemos sacarlo. Pastores, debemos ser valientes. Dios nos llamó a ser valientes. Amén. Y por amor a las almas. Porque lamentablemente, hermanos, esto ha perjudicado a la iglesia. En general. ¿Qué dice el mundo de nosotros? ¿Lo tendrán respeto? Antiguamente, ser pentecostal era, ¿por qué? Porque el verdadero pentecostal hablaba la escritura. Hoy día están los pentecostales clásicos, que son los que mantienen, están los chiviados, como dice un pastor colombiano, están los carismáticos, ¿cierto?
Y todos hablan del Espíritu Santo. ¿Te has fijado, no? Hasta los católicos, según ellos, tienen el Espíritu Santo porque hablan lengua, los carismáticos. Aquí en Chile hay un grupo de carismáticos y de hecho la misma Iglesia Católica canta cánticos que se cantan en las iglesias evangélicas, tratando de asimilar lo que la Iglesia hace. Por eso debemos cuidar y analizar qué es lo que se está enseñando en los púlpitos, qué es lo que se está predicando en los púlpitos. Vamos cerrando, hermano Leo, este tema. Agradecemos, ¿cierto?, a todos los que nos han acompañado. Fue un tema de conversación, espero edificatorios para todos. Y mi hermano Leo, despídase para que los vamos cerrando. Hartas bendiciones a todas mis hermanas y hermanos. Un saludo para Camila, que está por ahí también, una amiga mía. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles con la ayuda del Señor. Invite a, ¿cómo se llama? Del tema de la página. ¿Cómo? El tema de la página, usted lo sabe, que le den like. No, se nos fue. Bueno, dele like a la página, hermano amado. Estamos por YouTube también. Amemos la palabra de Dios. Amémosla. Por esa palabra hemos llegado al conocimiento de la doctrina verdadera. Amén. Y debemos seguir practicando la doctrina. Amén. No se aparte, como le dijo el Señor a Josué, ni a diestra ni a siniestra. Iglesia Confraternidad Apostólica, les saludamos en el nombre de Jesús, y así a David Valenzuela, que nos habíamos saludado, a Claudio Esteban Barraza también, y a algunos que nos vemos, pero les saludamos a todos en el amor de Cristo. Nos vemos el próximo miércoles, el miércoles que viene, esperando que nuestro hermano Alberto Catejo esté mejor de salud, y podamos contar con él en el programa de ¿cuál es el tema? Bueno, ahí estamos informando el tema. La iglesia ANJ de Puente Alto. Dios les bendiga. Nuestro pastor Raúl Robles, Dios les bendiga, pastor. Un abrazo. Mañana los vemos allá en el lugar de la quebrada. Y no se olvide, lea su Biblia, pídale a Dios entendimiento a través de la oración, congréguese. Volvamos a la pureza que Dios nos entregó. Dios les bendiga. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Bendiciones. Un abrazo cordial para usted. Bendiciones.